Hice una entrevista a un compañero colega docente donde yo trabajo. Su nombre es Pablo Bases y bueno, le conté la iniciativa de esta entrevista y accedió a concederme unos minutos. Así que fui a su casa en San Telmo y bueno, cuadramos para hacer esta entrevista. Bueno, mi nombre es Pablo Bases, soy bajista en ese orden, bajista, contrabajista, compositor y docente, egresado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda en el año 2001, en la carrera instrumentista en música popular, especializado en género jazz y bajo eléctrico jazz. Ahí es mi formación académica, digamos. Más después, lógicamente, un montón de actividades que por fuera de la escuela o extracurricularmente forman parte también de mi aprendizaje y de mi currícula académica. Por supuesto tomando clases o presenciando clases o cursos o conferencias de lo más granado en cuanto a los docentes y pedagogos mundiales, no solo de Argentina. Eso es un poco mi instancia, digamos, curricular docente. Bueno, ¿qué perfil de alumno le parece más interesante? ¿El que utiliza correctamente el saber musical sin correrse de las pautas o el que toma riesgos y tiende a escaparse de las reglas? ¿Y por qué? Pienso que hay varias etapas de aprendizaje y por supuesto hay varios momentos en donde el alumno trasciende por distintos lugares en su búsqueda. Yo apuesto siempre a que el alumno busque su propia voz y creo que la instancia donde el alumno puede, una vez obtenidos los conocimientos y las reglas del juego, pueda liberarse de ellas. O sea que mi intención siempre es que se corra un poco de la línea y que pueda adquirir vuelo por sí mismo, ¿no? O sea, que tenga su propia voz, pensando en que además puede también ser un futuro docente. Bien, ¿qué forma de pensar considera que lleva a ensamblar correctamente la teoría y la práctica musical? ¿Le da importancia a la forma de pensar que los alumnos tienen sobre este aspecto? Sí, creo que es un lenguaje. Creo que ese lenguaje, que es nuestra forma de impartir una norma, una regla, para todos trabajar en el mismo sentido, es muy importante. Considero por tanto que está bueno en determinados ámbitos mantener algunas reglas que vienen directamente desde el lenguaje musical. En otros aspectos, dentro de la música popular tal vez, si bien hay lenguajes también, esos lenguajes son más informales y también son válidos. Así que en los dos campos, tanto en el campo, digamos, tradicional o formal, académico, como en informal, me parece que está bueno que las personas, los músicos, los que participamos, entendamos de qué se trata. Cuando un alumno o un grupo entra en confusión y reiteradamente incurre en errores de razonamiento sobre un contenido o actividad planteada, ¿a qué estrategias recurre para guiar al alumno o grupo hacia el pensamiento productivo? Es difícil responder de manera corta cada una de estas preguntas, pero si se busca un objetivo y el docente es quien debe coordinar o llevar, digamos, a los alumnos a cumplir determinado objetivo, me da la sensación de que uno ahí aplica todas las herramientas aprendidas más la propia mirada. Creo que lo que hay que revisar es en principio cuál es el conflicto, cuál es el problema que los alumnos estarían teniendo para resolver determinado objetivo. Una vez encontrado ese problema, poder darle solución puntualmente para luego proseguir con el objetivo planteado originalmente. Así que pienso que en cuanto a la problemática de lo que se plantea en determinado momento, que puede ser diversa, habrá que atacar o habrá que trabajar, mejor dicho,
problema en cuestión. Entiendo que cada situación es una situación distinta, es una situación que puede ser una situación compleja o sencilla de resolver, mediante herramientas técnicas, mediante herramientas teóricas, y llevarlas a la práctica. Así que por ese lado creo que resolvería la situación. ¿Te tienes a pensar las palabras que utilizas cuando das clases? Sí, totalmente. A mí, forma de entender, la construcción del pensamiento, que luego se manifiesta en el habla, es importantísima. Uno creo que debería prepensar estas respuestas, estas ideas, y en la gimnasia de hacer este trabajo, creo yo que va la fluidez en encontrar esa respuesta que puede ser conducente a la solución del problema. Así que pienso que sí, que es importantísimo pensar lo que uno dice, pero en todo aspecto, en todo ámbito, no en el ámbito docente nada más, en la vida misma. Y ser coherente con eso. Claro. Bien, cuando das un tema nuevo, ¿procurás que los estudiantes generen hipótesis al respecto? ¿Cómo los guías hacia una conclusión elaborada y corroborada? Bien, hay algunos temas sobre los que sí hago ese trabajo y trato de, a partir de determinadas preguntas o determinada elaboración del pensamiento, ser siempre tendencioso a generar la duda, ¿no? La pregunta, que el alumno mismo se interpele, trate de indagar en lugares incluso que ni el docente lo ha hecho, tal vez. Yo prefiero, en la relación alumno-profesor o alumno-docente, prefiero que haya ese juego donde uno puede aprender del otro. Entonces, si bien uno tiene fundamentos o tiene algunos elementos para tomar determinadas decisiones o elaborar determinados objetivos, en mi forma de ver la docencia siempre trato de generar en el alumno la incertidumbre para investigar o para tratar de buscar varias resoluciones al mismo problema, no solo una. Así que sí, trato de que el alumno se interpele. ¿Cómo es la interacción entre tus alumnos en el aula? ¿Cómo se da el intercambio de ideas? Está buena, según dentro de qué ámbito, en el áulico digo, la relación entre los chicos es distinta. Yo trabajé mucho tiempo en la parte de docencia, por ejemplo, particular, o sea, de manera individual, cara a cara con el alumno, donde el trabajo individualizado hace que bueno, se pueda trabajar con la persona y los objetivos que esa persona pretende, etc. Y en el caso de trabajar en grupos, he trabajado mucho tiempo en distintos ámbitos, en ámbitos donde la música tenía, digamos, ámbitos donde los alumnos buscaban en la música distintas cuestiones. Por ejemplo, apreciaciones musicales, lenguaje musical, ensambles de instrumentos. Entonces en cada una se plantea una situación distinta, pero lo que es importante es tratar, no siempre se da, en general no ocurre, pero tratar de amalgamar la mayor cantidad de alumnos posibles y lograr el interés en los alumnos. O sea, que un tema los convoque. Yo creo que tiene que ver, por un lado, el tema elegido en sí, pero por otro lado, y me parece mucho más importante, es que el profesor, que es quien guía ese tema, lo haga de manera tal que pueda generar en los alumnos una aversión, ¿no? un interés. Entonces, a mayor cantidad de alumnos interesados en la clase, el debate se puede presentar más amplio, porque a veces ni se presenta. Y eso creo que nutre al grupo porque hace un pensamiento colectivo. Bien. ¿Recurrís con ejemplos a músicos conocidos para mostrar algún punto?
Sí, por supuesto. Yo en mis clases, primero, insisto, trato de trabajar la cuestión individual como eje tal vez primario. Cuando el alumno tiene un determinado lenguaje donde sí ya se puede trabajar sobre la ejemplificación, se utiliza el ejemplo y el análisis de ese artista tal vez como ejemplo. No para que copie o imite, sino para que comprenda cómo ha resuelto otra persona ese determinado, ese determinado trabajo, problema, si es problema, algún conflicto, o simplemente parte del lenguaje musical que va a tener el alumno. Sí, se utilizan ejemplos. ¿El aprendizaje requiere reflexión o impulsividad? ¿Cuál de estos dos aspectos es más importante? Si requiere impulsividad o Si requiere reflexión o impulsividad. reflexión y yo creo que me estás haciendo dar respuestas, digamos, inmediatas, y me parece que si lo tengo que pensar un poco más profundamente, abriría otro juego, pero creo que las dos. Primero lo de la cuestión de la reflexión, para mí es sumamente importante. Yo particularmente reflexiono mucho sobre las cuestiones de mi aprendizaje, hoy día lo digo. La reflexión es interesante para conocer, por un lado, cuáles son los propios límites, cuáles son los objetivos a donde uno quiere llegar, cuáles son esas metas que uno se propone, ¿no? Y si uno las, digamos, elabora el camino para poder llegar. Yo creo, te decía que requiere de las dos. Me parece que el aspecto introspectivo es primordial. Si uno es impulsivo por el impulso en sí, sin pasar por el proceso del razonamiento o la reflexión, muchas veces puede caer en un lugar no conducente. Quiero decir, si la música es un medio de expresión, puede ser un medio de comunicación, por supuesto, y demás, lo es. Me parece que si uno no reflexiona sobre lo que necesita decir, puede ser en periodos cortitos de tiempo. Yo improviso, por ejemplo. La improvisación es como un pensamiento en tiempo real, ¿no? Pero siempre tiene algo de prepensamiento. Lo único que hacemos los músicos es agilizarlo a tal punto que parece que no existiera ese razonamiento previo. Entonces, me parece que siempre hay que hacer una reflexión sobre hacia dónde uno quiere ir y qué decir. Y lo del impulso, que yo lo relaciono más con una cuestión, sí, sanguínea o que nos sobrepasa respecto al pensamiento. No está mal perderlo, creo que es muy necesario, creo que el músico tiene que tener esa cuota de vibración, creo que los artistas la tenemos, ¿no? Esa cosa de vibración muy especial que, unida con el lenguaje, con las reglas del juego, hacen que la expresión pueda ser realmente sublime, no sé cómo llamarlo. Hay momentos, igual esto es, a cada persona le llega de una forma distinta, ¿no? Siendo emisor o receptor, el músico puede vibrar y la persona que está enfrente no. Es mágico cuando suceden las dos cosas. Entonces la expresión, o la impulsividad, perdón, la expresión me parece que está buena, pero siempre como manejada desde el lado racional. Va por ahí. Bien. ¿Son importantes las actividades en las cuales los alumnos participan y toman decisiones creativas? ¿Es preferible la aplicación de modelos preestablecidos en una primera instancia del proceso de aprendizaje? Sí, yo creo que los modelos preestablecidos está bueno en la primera fase o en la primera etapa, para entender realmente todos bien a qué jugamos. Una vez que los alumnos pueden manejar esas reglas de juego,
me parece que está bueno darles también la libertad de que aporten su propia mirada y construyan a través de su propia mirada, porque por lo menos en mis clases pienso que les doy ese lugar para que puedan crear, para que puedan jugar a la creatividad desde más chicos. Cuando hablo de más chicos no me estoy refiriendo a edades, sino a procesos de aprendizaje, ¿no? Que puede estar connotado con la edad, por supuesto, pero a veces no. Hay gente grande que empieza, en general en el ámbito de la música se da que la gente empieza de más grande, y no en una etapa inicial como lo hacemos en la escuela, ¿no? Entonces, es importante que los alumnos también puedan desenvolverse y trabajar de manera autónoma, o guiados por un profesor que les pueda, digamos, marcar ciertas cuestiones del camino y que ellos puedan, bueno, necesariamente tengan que hacer el trabajo dentro de ese camino, ¿no? Pautas de trabajo, con determinadas libertades de creatividad, de creación. Creo que va por ahí. ¿El aprendizaje debe plantearse de forma gradual? Desde mi experiencia, sí. Seguramente hay escuelas o hay metodologías que no lo planteen, desconozco, así que voy a centrarme en mi propia experiencia y tratar de hacer un pensamiento crítico sobre eso. Me da la sensación de que en todo aspecto esa gradualidad acompaña los procesos de elaboración del pensamiento, de aprendizaje. Si hay como pequeños escalones que hay que ir subiendo, o vallas que hay que ir saltando, o reglas que hay que ir aprendiendo, que me parece que es tan bueno que sean graduales. Te decía que en mi caso lo obtuve desde el academicismo, pero previo al academicismo, desde lo popular, o desde, mejor dicho, lo informal, me he tenido que topar con un montón de cosas que coexistían a nivel del lenguaje musical, de lo técnico, de lo impulsivo, que cuando todas hoy haciendo, digamos, una mirada hacia atrás de eso, creo que fue un montón de material en determinado momento de mi vida que hizo que más bien colapse que lo pueda procesar. A veces nos toca procesarlo medio de prepo esto, ¿no? O sea, salir a resolver el problema con lo que tenemos, y pasa en el ámbito académico como pasa en el ámbito amateur o en el ámbito no formal. Pero pienso que la gradualidad, si uno tuviese el tiempo de poder hacer ese proceso, me parece que está bueno, y hay que medir esa gradualidad también como docente y como alumno, saber cuánto es el tiempo que le vamos a dar a esa gradualidad, ¿no? Pienso que tiene que ver un poco con las metas que uno se propone, y con lo que uno quiera como objetivo digamos, en la música o dentro de la vida con la música. ¿Crees que la música ayuda a la formación ciudadana? Sí, totalmente creo que ayuda. Creo que no se está dando, pero creo que ayuda. ¿Y eso por qué? Y ahí nos tendríamos que meter directamente a cruzarnos con las cuestiones políticas. Un ser es político, por supuesto, pero me da la sensación de que desde el lado, digamos, de las estructuras o de las instituciones, no está dado el aspecto musical o el lenguaje musical o la inserción de la música como parte de la cultura general, o por lo menos no está dado en la cantidad que debería. Digo, las materias curriculares como artes plásticas, como lenguaje, como música, como educación física, como tecnología, hay muchas materias curriculares, creo que ocupan como un lugar más secundario en algunos aspectos. La música no queda fuera de ello, y a medida que corre el tiempo y pasa el tiempo, pasa a ser parte de esa idiosincrasia que nosotros tenemos como sociedad, y
y me parece que ahí nosotros los músicos quedamos en un lugar un tanto relegado, que deberíamos pugnar por cambiar, por modificar, porque considero que si el acervo cultural, entre otras cosas, está dado por la música de un espacio, de un pueblo, de un lugar, el folclore, ¿no? Debería tener un lugar preponderante a nivel cultural, no solo la música, las artes en general y particularmente las artes folclóricas, digo, ¿no? Que son las que, digamos, forman o marcan una tendencia sobre el acervo cultural de un pueblo. Después, en el campo real, creo que nosotros me voy a poner ahora en estudiante, en el caso de haber estudiado en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, creo que tuvimos las herramientas teóricas, veíamos a nuestros docentes en la mayor cantidad de los casos no tocando, o sea, no ejerciendo la actividad, sí la actividad docente, pero no la actividad práctica, como músicos. Y yo siempre fui de los alumnos que me preguntaba qué pasaba con esa faceta. Y una vez que tuve que salir a buscar, digamos, el trabajo o ver cómo se manejaba esto en la arena de la realidad profesional, me di cuenta que nos faltó siempre una materia que tuviera que ver con la gestión y con el desarrollo de ese aspecto. Porque nos formamos en un montón de cuestiones técnicas, teóricas y del juego y del lenguaje, pero después no sabemos a dónde aplicarlas, salvo sea en una entidad oficial, digo, que la mayoría de los músicos terminamos como trabajando en orquestas o en ámbitos oficiales, pero no en el ámbito creativo. Hablo de creación, de composición, o hablo de volver a nuestra voz, a nuestro discurso, a lo que nosotros queremos decir. Hay cada vez menos lugar para eso, y tiene que ver con una cuestión política. Creo que están mal manejadas las cuestiones de coyuntura ahí respecto a los entes que nos representan, desde los sindicatos, pasando por las escuelas de formación, pasando por las secretarías de cultura, pasando por los ejes principales que tienen que ver con el quehacer musical, no solo en la ciudad sino en el país, a nivel federal lo digo, porque parece que todo está centralizado en Buenos Aires, y Buenos Aires no tiene nada, el interior tiene menos a veces, mucha más movilidad en el folclore, pero también pocos espacios, porque estamos no sostenidos por una cuestión de base institucional, por así decirlo. ¿Tomaste estrategias y formas de enseñar que hayas aprendido de tus maestros? Sí, tengo que decir que sí, pero siempre traté de dar una propia mirada a eso, con una gran responsabilidad, quiero decir, al uno estar formado por un determinado docente y demás, uno podría repetir el modelo. Mi idea es no hacerlo, porque también quiero tener mi propia visión del asunto. Yo no inventé nada nuevo, creo que está todo inventado, lo que no está es combinado todo, ¿no? Entonces, respecto a si tomé los ejemplos de los maestros, sí, si los reinterpreté también, creo que soy un intérprete o un reintérprete de la metodología de mis maestros. Bien, ¿de qué manera relacionás la enseñanza de otras áreas con la musical? En la escuela, en el ámbito escolar, en nivel inicial o primaria, creo que es muy fuerte eso. Se utilizan los conocimientos generales para interactuar con las relaciones musicales. Y en el ámbito superior, tal vez, llámese escuelas secundarias, terciarias o incluso posgrados o ámbitos tal vez más arriba, creo que también se debe, digamos, trabajar con una gran base de cultura general. No se puede hablar de música, o no se puede hablar excelentemente viendo un acorde si no se sabe de otras áreas, porque van a estar intrínsecamente relacionadas. Así que me parece que está bueno en ese lugar ser
por un lado, más autocrítico de lo que uno no sabe y abrir realmente la cabeza en los conocimientos generales, no solamente en el ámbito musical. Por supuesto que el ámbito musical es el que nos convoca, pero a la hora de dar clase o trabajar con un grupo heterogéneo bueno, en una población heterogénea de alumnos, creo que te encontrás irremediablemente con que aplicás conocimientos generales, no solo musicales. Eh, ¿Das espacio a la reflexión crítica sobre los contenidos y tu manera de enseñarlos? Sí, es como una pregunta que ya tuvimos o una reflexión que hicimos antes. Se hace esa reflexión cuando el concepto que se explica o el tema que se trata es tal vez desarrollado o trabajado en una línea de tiempo. Hay veces donde la reflexión puede ser instantánea, en algunas preguntas o en algunos temas. Hay otras que requieren de más tiempo, pero sí, siempre me parece que hay que ir a esa idea de reflexión y de crítica y de elaborar un pensamiento colectivo. Sí, totalmente. Bien. ¿Pensás que para dedicarse a la música hay que tener condiciones innatas y talento? ¿Se puede llevar a cabo mediante un desarrollo constructivo? Talento, me decían a mí, talento usted. Pero era porque venía lento en cómo aprendía, no, es una cargada. No, para mí todo lo contrario, no existe. Me canso, y es un tema que todavía no lo cierro yo del todo, porque me da vueltas en la cabeza y lo tomo y lo retomo. El tema del talento, o esto de que el músico de manera innata tenga algo ahí, la varita mágica, el iluminado de no sé quién. No, me parece que si, digamos, si las condiciones físicas no impiden, digamos, el trabajo sobre una herramienta, el instrumento es ni más ni menos que una herramienta transitoria, digo, del lenguaje racional. Entonces, lo que yo pienso pasa a través de una herramienta, puede ser un martillo, una virome o un instrumento, que podemos elegirlo nosotros, por supuesto, y que vamos a tener que debernos al trabajo técnico, tal vez profundo, de ese instrumento, para poder justamente volcar todas nuestras ideas. Pero no creo que exista esa idea de talento, creo que es trabajo, creo que es formación, es trabajo, y en ese trabajo van a aparecer un montón de cosas que tienen que ver con las frustraciones, que tienen que ver con las alegrías, con momentos que son sí mágicos en el campo, yo creo que en cualquier campo, pero en el campo de la música es del que estamos hablando, entonces voy a hablar de eso, que cuando suceden determinadas cuestiones con la música nos pueden poner en un lugar de mucha felicidad o en un lugar de mucha frustración. Pero creo que es trabajo del músico y es en parte responsabilidad de los guías en una primera instancia. Y no hablo ya de profesores ni de maestros, hablo de guías. Para mí es muy distinto también eso. El maestro en el aula o el profesor en el aula puede estar ahí porque se necesita un cargo, se necesita cubrir un espacio. Ahora, otra cosa es que el profesor, el maestro y demás se comprometan muy profundamente con la necesidad del alumno o de los alumnos y puedan guiarlo en ese camino que decide transitar. Así que creo que es trabajo y creo que es una mutua y muy linda interrelación entre el alumno y el docente. Por ahí. Bueno, Pablo, muchas gracias por el tiempo. Faltaba más. Espero que sirva y si no sirve, espero sirva para la reflexión. Con esta remera auspiciada por Antonio Ríos, ¿no? Luego de la entrevista realizada, noté que le da espacio a sus alumnos para que busquen su propia voz, donde los mira desde el enfoque de que ellos en algún momento serán futuros docentes. Le da a los alumnos herramientas necesarias y el apoyo que cada uno se merece. También tiene un enfoque bastante claro de la situación de un docente
cuando busca siempre una solución a cualquier problemática que se le pueda llegar a presentar en el momento. Busca que el mismo alumno indague en sus hipótesis a través de preguntas para poder guiarlos más, para poder guiarlo lo más que se pueda, bueno, donde cada uno pueda aprender del otro entre alumno y docente. También noté que genera la incertidumbre para investigar varias resoluciones al mismo problema y busca que el alumno se interpele. Veo un punto interesante donde cuenta que en su paso por la EMPA, donde estudió, tuvo las herramientas teóricas necesarias, donde se veía a la mayoría de docentes que no tocaban, o sea, que no ejercía la parte artística, la actividad, sino la parte docente estaba presente, pero lo que faltaba es que la parte del músico, que el docente toque también junto con sus alumnos en la clase, que eso mucho él no lo pudo ver. Y bueno, como para cerrar, tiene una mirada profunda en cuanto a la situación política en las escuelas y entiende cómo hacer para que sus alumnos formen su propio pensamiento crítico.